Enjoy the next video. Hola a todos, hi everyone. En el vídeo de hoy voy a explicar cómo formar preguntas en inglés. Para ello vamos a ver una fórmula que voy a escribir ahora. La fórmula es la siguiente. Primero vamos a poner un adverbio de pregunta. Es decir, palabras tales como qué, cómo, cuándo. Voy a ponerlas aquí. Tenemos what, how, where, when, etcétera. ¿Vale? Después tendríamos tres opciones diferentes. Verbo auxiliar, que puede ser estos: do, does, su pasado did, y el otro verbo auxiliar sería have, has y su pasado had. ¿Vale? Esta sería la primera opción. La segunda opción sería poner un verbo modal. No os preocupéis si no entendéis lo que significa un verbo modal. Lo vais a entender en un momento. Verbo modal serían verbos tales como can, could, will, would, shall, should, must, y también tendríamos may y might, pero no lo voy a poner aquí. Y la última opción es el verbo to be, en presente y en pasado. Voy a poner aquí las tres formas de presente, que es am, is, are. El pasado was, were. Voy a separarlo con una línea. Entonces tenemos así. Tres opciones: o esta, o esta, o esta. Correcto. Vale. Ahora explico cuándo uso una o la otra. Luego tendríamos el sujeto. Le ponemos este. El sujeto puede ser my mother, she, we, etc. Luego tendríamos el verbo principal. Y esto es importante. Voy a poner aquí completo. Vale, aquí puede tener varias cosas. Puede tener un verbo, puede tener un verbo con ing, un verbo participio, incluso dos verbos son posibles. ¿Vale? Y depende de qué verbo usemos, va a depender si yo uso un verbo auxiliar o no. Vale, ¿cuándo voy a usar un verbo auxiliar? Cuando mi verbo principal no sea verbo to be, o cuando no tengo un verbo modal, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si uso el presente simple, voy a usar do, does, did, siempre y cuando no tenga el verbo
to be, o sea, cero estar. En el momento que yo use el verbo cero estar, no puedo usar verbo auxiliar. ¿Vale? Y así, también con los otros tiempos. No entrar en mucho más detalle para no prolongarme. Luego iría al resto. Y como último, la preposición. Voy a poner preposición. Vale, aquí tenemos dos columnas que son opcionales. Lo voy a poner en negro, ¿sí? Opcional. Opcional. Y aquí opcional. Vale, repasemos una vez más. WH question, que se llama, o WH word en inglés. De palabras tales como qué, cómo, dónde, cuándo. Hay muchos más. Luego iría verbo. Aquí tenemos tres opciones. Verbo auxiliar, verbo modal o verbo to be. Voy a poner aquí. To be. ¿Vale? Luego sería sujeto. Voy a poner así. Sujeto. Verbo. Recordad que puede haber uno, puede haber dos, depende. El resto. Voy a poner aquí. Resto. Y luego la preposición, si existe. Recordad. Vale, vamos a hacer nosotros algunas preguntas siguiendo esta fórmula. ¿Qué tal, amigos? Vamos a ver aquí algunas preguntas. Ya veréis que no es tan difícil. Vamos a hacer así. Voy a poner en español. Vamos a empezar con algo fácil que todo el mundo sabe, que es el típico How are you? No sé, en español sería ¿cómo estás? Entonces, siguiendo la fórmula, primero tendríamos el WH question word, en este caso es how. Luego tenemos tres opciones: verbo auxiliar, verbo modal o verbo to be. Aquí mi verbo es estás, ¿correcto? Entonces, como es un verbo to be, en este caso necesito poner are. ¿Por qué? Porque tengo you. How are you? Cambiarlo. Vamos a imaginar que estoy hablando de ella. ¿Cómo está ella? Tendríamos que cambiar el verbo to be. Obviamente, porque esto es she. Obviamente con she decimos is. How is she? Como veis, con el verbo to be se hace una inversión. Usemos otro verbo, no sé, el verbo estar. Vamos a dar, por ejemplo, ¿dónde vives? ¿Dónde vives tú? ¿Vale? Vamos a construir la pregunta. Pongamos primero dónde. ¿Vale? Where. Vale. Ahora aquí tenemos las tres columnas. O sea, las tres opciones. Que es el verbo auxiliar, verbo modal o verbo to be. Verbo to be no vamos a usar en esta pregunta porque no existe el verbo ser o estar en español, ¿cierto? Verbo modal tampoco, porque no tengo un poder o debería. Ninguna de esas opciones están ahí. Tengo el verbo vivir. Vale, cuando yo uso un verbo que no es ni un verbo modal ni el verbo to be, necesito usar un verbo auxiliar, que se le llama. Es un verbo que se usa solamente para construir la pregunta. En este caso, ¿sí? Como estamos hablando de presente,
tenemos dos opciones, do o does. Después iría sujeto, you, después el verbo, ¿sí, no? Y preposición pues no tenemos. Vale, aquí tenemos dos opciones. ¿Cuándo vamos a usar do o does? Fácil. Yo solamente voy a usar does para él, ella o eso. En este caso, solamente so where do you live? Imaginaos que hablo de ella. ¿Dónde vive ella? Voy a cambiar mi sujeto y voy a cambiar también el verbo sería, voy a poner la S, la tercera persona, en este caso ES. So where does she live? Puedo hablar en pasado. Vale, por ejemplo, ¿a dónde fue ella? Vale, en inglés a dónde y dónde va a ser la misma palabra, va a ser where. Y ahora tenemos que pensar en el verbo. Vale, este fue. Este fue es el del verbo ser o del verbo ir. Es el verbo ir, el pasado, ¿verdad? Y como el verbo ir no es ni verbo to ir ni verbo modal, voy a necesitar un verbo auxiliar. Pero vamos a ponerlo luego. Vamos a poner go. O sea, vamos a empezar por el final. Ponemos she. Where she go. Me faltaría el verbo auxiliar. Como es un pasado, ponemos did. O where did she go? Where did she go? Vale, vamos a poner ¿cuándo lo hiciste? Por ejemplo. Vamos a poner acento aquí. ¿Cuándo lo hiciste? Bueno, ¿cuándo? Luego es el pasado. Vale, explico. Aquí tenemos do. Do sería el verbo hacer. Como vemos, do tiene dos funciones en inglés. Sirve tanto para decir hacer una tarea, como para formar preguntas o negaciones. En lo que es el presente simple y el pasado simple. ¿Vale? Vamos a poner otra pregunta. Vale, ¿qué estás haciendo? Con what. Vale, aquí vamos a prestar atención. Tengo el verbo ser, estar, ¿verdad? Entonces aquí voy a ir en la parte de la tabla, voy a ir abajo, la última opción. Y voy a poner mi verbo con ing. Gerundio. What are you doing? Vamos a ver una última pregunta. Aquí voy ya a un nivel más alto. Vale, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo inglés? ¿Cómo decir esto en inglés? Vale. No lo he puesto a la pizarra, pero lo voy a poner aquí. Cuando hablamos de tiempo, lo normal es decir how long. Sin decir time. No necesitamos decir time. Es un error muy común, el cual debemos evitar. No decimos how long time, ni how many times, ¿vale? Cuando queremos decir cuánto tiempo, tan sencillo como decir how long. Vale, lo normal cuando usamos how long es usar lo que se llama present perfect o present perfect continuous, también posible. Entonces voy a usar el auxiliar, pero no el auxiliar del presente simple o del pasado simple. Voy a usar el auxiliar del present perfect, que es have. How long have you? Aquí voy a usar presente perfecto continuo, lo cual requiere este. Y voy a poner otro verbo. En este caso tenemos dos verbos. How long have you been learning English? Vale. Vamos a ver ahora preguntas con preposiciones. Aquí
you from? Este creo que es típico, todo el mundo se lo sabe. Where are you from? El problema es que después cuando vemos esta pregunta con preposiciones no pensamos que la preposición en inglés suele ir al final. Por ejemplo, aquí tengo con quién vives tú. Lo primero en inglés no es con, es quién. Ponemos who, luego tengo mi verbo vivir, obviamente necesito verbo auxiliar. Se quedaría tal que así. Who do you live with? Y tenemos otra pregunta. Esta es otra típica que muchos de mis alumnos cometen errores. En inglés, cuando decimos cómo es algo, decimos como que. ¿Vale? Entonces lo pone aquí, como que. Y como entendido como una preposición. Entonces primero pondríamos que. ¿Vale? Para el verbo to be. Sujeto y la preposición va a ser like. What is London like? Esta es la fórmula en inglés cuando se habla de cómo es algo, cuando queremos una descripción de algo. Mucho cuidado con decir how is London, porque eso significa cómo está Londres. Si queremos que alguien describa Londres, tenemos que decir what is London like. Vale, eso ha sido todo por este vídeo. Seguiré hablando sobre las preguntas en un próximo vídeo, no quiero alargarme mucho más. Si os ha gustado, por favor, dame un like y suscríbete. Hasta pronto. See you soon. Subscribe and share. See you soon.